Hola a todos, estoy de regreso al fin y he vuelto con este video comparando acuarelas con gouache, además de estrenar mis hermosos pinceles que les voy a mostrar, el pincel Princeton Neptune y el set de pinceles Princeton que dejaré para uso exclusivo del gouache. Los compré en una tienda cerquita de mi casa y siempre me salva, se los agradezco mucho. Se llama Arty Hobby, por si son de Chile y quieren pasar a ver sus artículos de arte que venden, que de verdad son de muy buena calidad y apañan un montón, para principiantes como para avanzados. Como pudieron ver al inicio, calqué este dibujo para hacer en la misma hoja sus dos versiones, a color, partiendo con la acuarela. Esta ilustración nació una tarde que estaba diseñando cositas para ya empezar a vender con mis diseños y tenía la idea de hacer un pin o un prendedor metálico, como se conoce también, de esta chiquilla. Solamente la cabecita así. Y bueno, le tomé mucho cariño, así que decidí pintarla para este video y presentárselas a ustedes. Me gusta a mí personalmente toda la estética de bosques, hadas y cosas mágicas, así que planeo ir desarrollando mi imaginario en ese espacio y decidí partir con esta chica en el canal. Bueno, ahora sí vamos a probar el pincel un poquito y ya después en la práctica voy a ir viendo qué tal se comporta, pero siempre es bueno que cuando compren un pincel partan haciendo una cartilla de degradé de color para conocerlo. Aquí, como pueden ver, yo hice un degradé de rojos para ver cuál me gustaba más para el sombrero de honguito de la chica. Al final decidí mezclar dos rojitos. Creo que uno era un Van Gogh y el otro era Dale Rowney. Y esa mezcla fue la que yo apliqué después en su gorrito. Ambas pinturas son similares en composición y son solubles al agua. Por ejemplo, ambas están hechas a base de pigmentos, goma arábiga y miel, entre otros. Y su diferencia va en la molienda del pigmento. Y bueno, y el gouache tiene otro componente más que se lo voy a mencionar después. Pero principalmente también va en la molienda del pigmento. En la acuarela el pigmento es muy fino, lo que nos permite que se distribuya de manera uniforme en el papel y sea transparente, con menor opacidad. Por eso la acuarela se trabaja capa sobre capa para lograr tonos más saturados también. Y depende de la carga de agua que tenga nuestro pincel. En este caso, el pincel Princeton Neptune tiene una muy buena capacidad de retención de agua. Y esto nos ayudará a distribuir la pintura a más sectores del papel o dejar una aguada más transparente. Porque, ¿qué pasa? Yo trabajé esta técnica seco sobre húmedo y el papel, entonces yo no le di una preparación de agua, de humedad base. Entonces, si tú tienes un pincel que no retiene tanta agua, se te va a ir todo en un puro sector, porque el papel es higroscópico y va a empezar a chupar toda el agua donde tú la pusiste inicialmente. Y después va a empezar a tratar de pasarlo a sus otras fibras, pero ya no va a ser la misma calidad del pigmento porque se concentró en un puro lugar. En cambio, este pincel tiene una reserva de agua que va controlándola a medida que se va moviendo y se va esparciendo, y así queda más uniforme la pincelada. Queda más uniforme, y el mismo hecho de que las partículas son tan chiquititas de los pigmentos en la acuarela que también se deslizan mucho mejor en el papel y no te va quedando un registro o que te cueste dispersarla. En el gouache vamos a ver que cuesta un poquito más porque los pigmentos están un poquito más grandes. Las acuarelas
su técnica se basa en la superposición de capas transparentes para conseguir los colores más opacos o intensos. Se van aplicando más capas. En la acuarela, como ya les he explicado, no se utiliza blanco. Se reserva el blanco del papel. Se puede planificar con antelación donde queremos que sean zonas de luz o de brillo, y esas se pueden dejar con la reserva del papel como blanco. Este pincel es número 6 y la punta es un doble cero. Entonces, si uno practica, este pincel te puede servir para doble cero, 3, 4 y 6. Me refiero al grosor de los pelitos de los pinceles. Entonces aquí yo ocupé solamente este pincel Neptune y en los detalles ocupé en la puntita los 3, 4 pelitos que se quedan unidos en la punta para hacer el delineado o el fileteado, que también se conoce, con la puntita de los pinceles como si fuese un doble cero, para no ocupar un pincel doble cero, porque el pincel redondo te permite eso, tener diferentes grosores en un mismo pincel y no tengas que cambiar de número. Pero eso se consigue con práctica y con pulso. Bueno, el pulso también yo por lo menos a veces cuando voy a delinear dejo de respirar, porque a medida que respiro me voy corriendo o voy presionando más fuerte. Así que por si quieren probarlo, cada vez que vayan a delinear, respiren profundo y mantengan. Ojo, también yo cometí un error porque hace tiempo que no pintaba con acuarela, y ustedes tienen al pintar, si se fijan, cuando yo hice mi cartilla de color, traté muy poquito de que el pincel volviese a subir, porque remueve las partes del pigmento, el registro en el papel va causándole daño, entonces se va formando un registro irregular y no tan bonito como debería quedar. Y en papeles que no sean del gramaje adecuado, de hecho se van a empezar a salir las fibras de papel al volver a repasar. La acuarela es de una sola pasada. No sé si han trabajado con Copics, pero en los Copics también se trata de que sea de una sola pasada para que no te quede el registro anterior. Bueno, en la acuarela, no te va sumando color al tiro. Tienes que esperar una capa a lo que se seque, se aplica la otra y ahí te deja un registro. Pero en el caso aquí es con el papel y cómo se va esparciendo el pigmento de forma irregular al hacer un repaso. Porque cuando se seca se van a dar cuenta que van a haber zonas con más pigmento que otras, y fue porque se repasó. Entonces siempre que ustedes pintan, vayan en una sola dirección y retoman el punto en que quedaron. Pero cuando se trabaja en seco sobre húmedo, se nota más. Cuando se trabaja húmedo sobre húmedo no se nota tanto, y en seco sobre húmedo se tiene que hacer el registro de una sola pasada y no volver a repasar, porque se va a notar a lo que se seque, y me pasó en el rostro de la chica en acuarela. Y bueno, antes de seguir hablando de la acuarela y el gouache, quiero mandarles mis mejores deseos y energías positivas a todos, pues en esta pandemia también me he sentido mal y con falta de motivación, a pesar de tener muchas cosas que hacer y en las cuales seguir trabajando. Así que los entiendo, y para quien esté viendo este video le mando mucho amor y un abrazote gigante para que siga en pie creando, dibujando o haciendo las cosas que disfruten en su día a día, porque es muy importante que en estos momentos nos acojamos con amor. Yo de verdad agradezco mucho su recepción en cada video, en cada publicación que le dan corazón en Instagram o la comparten, porque cuesta mucho salir a flote en estos momentos y necesitamos más contención. Hay unos detalles en ambas chicas que voy a hacer con lápices de colores, porque se pueden realzar
siempre es muy amigable trabajar también con lápices de colores en acuarela o en gouache, así que ciertos detalles los voy a dejar para el final y les voy a mostrar la comparación. Bueno, el gouache tiene como compuesto también la goma arábiga, miel, y el pigmento es molido en partículas de mayor tamaño. El tamaño de las partículas es lo que hace variar la opacidad y la consistencia del producto final. Muchas témperas o gouache utilizan aditivos como tiza y dióxido de titanio. Este dióxido de titanio es con el que se hace la pintura blanco de titanio para hacerlas más opacas. El gouache, a diferencia de las acuarelas, las podemos encontrar en pote como el que tengo yo o en tubito, pero no se va a encontrar en pastillas. En el gouache sí podemos ocupar el blanco, y bueno, yo aquí en la chica con su sombrero honguito no quise ocupar el blanco, igual me reservé el papel, porque bueno, personalmente les voy a comentar que como tiene blanco de titanio, yo sugiero que no se hagan mezclas de base, como si tú vas a poner tu pintura base, como una imprimación que se llama en óleo, que es como dejar un color base y luego vas mezclando por encima o poniendo más capas de color. Yo prefiero reservar el blanco y después unir mi tono luz con mi tono intermedio, porque suele aparecer el blanco cuando ya se seca, o cuando uno está haciendo mezcla. Por ejemplo, si yo pongo un amarillo limón con blanco, no va a tener la misma saturación del amarillo limón y empieza a crearse una capa lechosa, que es cuando se seca, empieza a florecer el blanco y tiene muy poca saturación. Yo les aconsejo que de todas maneras en el gouache vayan reservando también sus zonas de luz, aplican una aguada de color, por ejemplo un amarillo limón, aplican su aguada de amarillo limón y van haciendo después, van aplicando más pastas de color, pero siempre con ese lugar reservado, porque yo en la capuchita del hongo traté de darle un color más claro, pero se empezó a perder saturación por el blanco, por el exceso de blanco. Entonces en el gouache, claro, se puede utilizar el blanco, pero te va a generar eso, como una veladura blanquecina por encima a lo que se seque. Yo por eso prefiero recomendarles que hagan su reserva de blanco o de colores claritos, para que cuando se aplique tenga la mayor saturación posible, porque si no pasa esto que uno va añadiendo más blanco y no, a lo que se seca te aparece una veladura blanquecina y no me gusta personalmente. Me gusta que también que el color sea vibrante al ser luz. El gouache igual nos permite cubrir rápidamente grandes superficies de color sin que pierda su saturación inicial, porque aquí no depende de la cantidad de agua que se tenga para aplicar en el papel. Lo que sí, como su pigmento es más grande, nos cuesta dispersarlo en el papel, como que de repente uno siente que se empieza a quedar pegado o no logra avanzar cubriendo toda la zona de igual manera. Bueno, eso también se debe por el pigmento, el tamaño de la partícula. Y además porque el gouache se seca muy rápido. Dificulta igual un poco pintar o hacer mezclas de colores o degradados, pero uno después va
conociéndolo y le puedes agregar un poco más de agua. No es necesario que se ocupe pastoso como viene en el tubo o en el pote. Se le puede agregar un poquito más de agua para que se diluya de mejor manera y no tengamos problemas. Yo en la chica de Watch, su piel le trabajé un color base para luego ir aplicando ya una capa más pastosa de color y de agregarle sus sombras, sus luces, porque bueno, todavía tengo resquemor sobre perder el dibujo base, entonces prefería ir por zonas y ir aplicando las capas de color a medida que fuera mezclando y dejando zonas de luz, zonas de sombra, y la verdad es que quedé muy contenta con el resultado. Yo en mi video anterior de Kiki, entregas a domicilio, se los voy a dejar por aquí arribita para que vayan a verlo si no lo han visto. Me sentía muy satisfecha con el Watch, me gustó mucho, pero en este trabajo fue diferente porque fue una ilustración personal, entonces yo tenía que ver dónde quería poner las luces, dónde poner las sombras, en qué lugares dar énfasis, y me gustó mucho. En el Watch sí cambié de pinceles, del 5 pasé al número 3, creo que era el que seguía, porque su punta redondeada no era tan firme, y bueno, también debe ser por la partícula del Watch, que como es más grande, cuesta, y es más pastosa, cuesta que el pincel mantenga una forma como en el pincel de acuarela, que como es el medio del agua, no te va a producir problema al deslizarse, pero aquí sí. Entonces cambié de número, pero también hice mi prueba del pulso, así que es un buen ejercicio para que tengan en consideración. Y así también uno se compra pinceles claves, no tampoco tienes un despliegue de pinceles. Yo pinceles baratos que ocupo para ilustrar o para ejercicios personales tengo un montón. He querido ahorrar para comprarme pinceles de calidad y empezar a desarrollarlos con una técnica de precisión.
para que disfruten del video. Cualquier duda o comentario siempre es bien recibido. Abajito en los comentarios me cuentan qué tal les pareció y continuamos. Bueno, ya estamos llegando al final y como siempre les digo, si les gustó mi video, denle like, suscríbase para que estemos en contacto y formemos una comunidad de arte. También me gustaría saber si este video lo traté de dejar lo más resumido posible, pero en caso de que les gusten los videos más cortitos, déjenme en la caja de comentarios si les gustaría ver, por ejemplo, como en este caso que fueron comparaciones de dos técnicas, parte 1 y parte 2, o prefieran el video completo al tiro. Me gustaría saberlo porque esto está pensado para ustedes, así que lo mejor es que lo disfruten a concho. Así que me dejan en los comentarios si les gusta por parte o completo de corrido. Y aquí está el resultado final. Déjenme en los comentarios también si son team acuarela o team watch. Yo la verdad es que encuentro a los dos una técnica muy noble, muy hermosa, así que no me puedo decidir. Dejen ustedes sus comentarios de cuál les gustó más. Y bueno, espero que tengan una linda semana. Nos vemos en un próximo video.